Y hoy vamos a hablar de otra que nos asedia sobremanera, que es la ansiedad. Es la ansiedad. ¿Cómo encontrar paz en un mundo de ansiedad? Si usted se da cuenta, vivimos en un mundo muy tenso. Nuestra época puede ser llamada como la edad de la ansiedad. Todos enfrentamos situaciones que nos vuelven irritables, tensos y nos roban la tranquilidad. La mayor causa de infartos hoy en día, la mayor causa de las altas presiones es la tensión y el estrés al que estamos sometidos. Si usted hiciera un análisis de cuánto dinero se gasta en tranquilizantes, son millones y millones y millones de pesos los que se prescriben en tranquilizantes, simple y sencillamente para que la gente le baje un poquito al ritmo de su vida. Pero la mayor parte de la tensión en nuestra vida resulta de conflictos que no hemos resuelto. Si usted discute con alguien en el trabajo, se va a sentir tenso y no va a disminuir su ansiedad y su tensión hasta que no dialogue con esa persona. Y eso mismo sucede en nuestros hogares. Si usted discute con algún miembro de su familia, va a experimentar tensión. Los asuntos sin resolver crean tensión en nuestra vida. Y si usted tiene que tomar alguna decisión importante, no puede tomarla. Y eso le va a producir frustración y eso va a causar disgusto en su vida. En la Biblia podemos encontrar un personaje que puede ser descrito como un hombre de paz interior, y ese fue Moisés. Un hombre que aprendió a solucionar los problemas más básicos de la vida y como resultado se convirtió en un ejemplo de cómo experimentar la paz interior, cómo disfrutar de la paz mental. Moisés sabía cómo estar en paz consigo mismo y cómo disfrutar de esa paz en su corazón. Si usted observa la historia, Moisés tuvo que guiar a más de 2 millones de israelitas de la tierra de Egipto a lo largo del desierto para poder entrar a la tierra prometida, a Canaán. Eso era un gran sueño en el corazón de Moisés que Dios le había inspirado ahí en su vida. Pero no obstante, la mayor parte del tiempo el pueblo se quejaba, el pueblo discutía, peleaba y puede observar que ese pueblo no tenía la suficiente fe para poder entrar en la tierra prometida. Por eso, por su rebeldía, por su dureza de corazón, tuvieron que pasar 40 años deambulando por el desierto. Y hasta que los primeros adultos murieron, entonces la siguiente generación fue a la que le fue permitido entrar a la tierra prometida. Desgraciadamente, Moisés nunca vio cumplirse su sueño a causa de la incredulidad de su pueblo, y usted puede recordar también una reacción que él tuvo ante una instrucción de parte de Dios. Y bueno, podríamos decir que Moisés tenía todo el derecho de sentirse frustrado. Con todo eso, la Biblia declara que Moisés era un hombre manso. No sé si había oído ese término para describir a Moisés, manso. Y ahora bien, mansedumbre no significa debilidad, no significa debilidad. Es una cualidad de carácter de fortaleza. A muchos no les gusta, ¿no? Imagínese, varón, que tu esposa dijera, ay, mi marido es bien mansito. Te prenderías un poco, pero si comprendieras el significado de lo que es la mansedumbre, otra cosa sería. Mansedumbre no significa debilidad, es una actitud de absoluta confianza, de tranquilidad, de serenidad interior, de paz mental. Realmente la mansedumbre guarda a la persona de acalorarse cuando las cosas se ponen difíciles o se agitan. Es una actitud que dice, aunque todo se me venga encima, se desmorone, todo mundo la tome conmigo, aunque las cosas se pongan tensas, incluso yo tenga el derecho a sentirme nervioso o molestarme, voy a mantener la calma. No voy a perder los estribos. Y en la Biblia solamente hay 2 personas a las que se les llama mansos, Moisés y ¿quién más? Jesús. Y en la vida de Moisés vemos un ejemplo de cómo disfrutar la paz en medio de una edad de ansiedad. ¿Cómo enfrentó Moisés 4 temas importantes de la vida que todos vamos a enfrentarlos? ¿Cómo logró Moisés tener la paz mental, la paz en su corazón? Y si usted observa la vida de Moisés, se lo logró porque fue un hombre de grandes principios. Cada decisión que Moisés tomó estaba fundamentada en principios grandiosos de la vida.
Él no se dejaba llevar mucho por los sentimientos, más bien fundamentó su vida en los principios de Dios para el diario vivir. Y Dios no quiere que nosotros formemos nuestras vidas fundamentados en reglas insignificantes. No, Él quiere que la fundamentemos en grandes principios. Moisés tuvo que tratar con 4 principios o 4 temas esenciales de la vida, y los cuales todos los vamos a enfrentar en algún momento. No importa si usted es adolescente, si usted ya es adulto de la tercera edad o está en medio de ellos, va a tener que encarar estos 4 asuntos fundamentales de la vida. Y si usted logra poner estos temas en orden en su mente, en su corazón, va a descubrir lo que es tener paz en su vida. Va a saber cómo mantener la calma en medio de la crisis y estar en paz cuando las presiones lleguen sobre su vida. Hebreos 11:23 dice lo siguiente: por la fe, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Si usted recuerda un poquito de la historia, el faraón había proclamado que cada primogénito de origen judío nacido en la tierra de Egipto fuera asesinado. Pero la Biblia dice que por la fe Moisés fue guardado. Sus padres tomaron algunas acciones para guardarlo, y más adelante, ya de grande Moisés, ya siendo adulto, dice la Biblia que renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de allí sin temer a la ira del Faraón. Si usted lee en Hebreos 11, va a encontrar que Moisés enfrentó estos asuntos esenciales de la vida, que mientras usted no los enfrente y les dé respuesta, no va a experimentar paz en su corazón y va a seguir lleno de ansiedad. Estos 4 puntos claves de la vida que Moisés enfrentó, es de lo que vamos a hablar el día de hoy, y los puede ver usted en el verso 24, va a encontrar la respuesta a uno de los primeros asuntos que tendremos que enfrentar. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? Y es algo que por la presión social, la presión cultural, nos está pegando sobremanera. La cultura dice: para ser, debes de tener, debes de lograr, debes de adquirir. Y eso nos crea una crisis. Vamos a ver la crisis que enfrentó Moisés, pero él le dio la respuesta a esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Después, la segunda pregunta es: ¿qué quiero ser verdaderamente? Primero, ¿quién soy? Pero ¿quién quiero ser verdaderamente? Es la segunda. La vamos a encontrar en el verso 25, y él respondió a esa pregunta, y entonces se enfrentó a la tercera. ¿Qué es lo que realmente es importante en la vida? Lo vamos a ver en el verso 26, y finalmente el asunto crucial: ¿cómo voy a vivir? Verso 27. Estas preguntas plantean los 4 temas fundamentales de la vida para poder experimentar una paz interna, una paz mental, una paz en su corazón. En cada uno de estos temas cruciales, Moisés respondió acertadamente, tomó la decisión correcta, y como resultado podemos el día de hoy recordarlo. Después de más de 3.500 años podemos recordar a Moisés el día de hoy. Entonces vamos a trabajar con estas preguntas, con estos asuntos cruciales de la vida, para ver cómo podemos encontrar la paz en medio de un mundo de ansiedad. Y vamos con la primera. Si usted quiere tener paz en su corazón en medio de la crisis, de la ansiedad, de la tensión que está experimentando en el mundo, lo primero que tiene que hacer es definir: ¿quién soy yo? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Y este es el primer asunto con el que Moisés tuvo que tratar. En el verso 24, Moisés tuvo que tratar con el asunto de la identidad. Y él resolvió el tema de ¿quién soy yo? Por la fe, dice la Biblia, Moisés, ya adulto, renunció, le pido que subraye la palabra renunció, a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Como le dije hace rato, el Faraón había proclamado que cada recién nacido fuera asesinado. Pero la mamá dice que lo vio hermoso. Yo no sé si esta partecita eran palabras de la mamá, o Moisés también se echó ahí flores, porque Moisés escribió Éxodo también. Pero las mamás siempre ven hermosos a sus hijos, ¿no? Bueno, los papás a veces los vemos un poquito más, ¿no? Pero
Dice la Biblia que la mamá o los padres lo vieron hermoso a Moisés y entonces lo ocultaron en una pequeña canasta allí entre las palmas, entre las cañas que salían ahí del río Nilo. En una pequeña canasta la calafatearon con brea para que flotara ahí en medio del río, y dentro de esa canasta pusieron a este niño, Moisés. ¿Y quién lo descubrió? La hija de Faraón. E inmediatamente se encariñó con este pequeño, se lo llevó a casa, lo crió en el mismo palacio de Egipto. Si usted recuerda la historia, buscó que alguien le ayudara a criarla y dije, por ahí hay una mujer que puede ayudarte, y era la mamá de Moisés, ¿no? La mamá de Moisés. Pero Moisés se tuvo que criar ahí en la corte de Faraón. Y necesitamos entender aquí el conflicto que estuvo viviendo Moisés. Moisés era genuinamente un judío. ¿Cómo seguramente él se enteró de eso? ¿Cómo se enteraría de que él era un judío y no un egipcio? Tal vez la mamá. Seguro que la mamá, tal vez. A lo mejor también los rasgos físicos, no sé. Pero Moisés sabía que era un judío. Pero la hija de Faraón lo educó como egipcio. Y todo el mundo creía que Moisés era un egipcio genuino. Años más tarde, ya cerca de sus 40 años, estaba preparándose para ser nombrado el segundo al mando ahí en el reino, pero él se tuvo que ver obligado a tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Yo sé que soy judío, pero prácticamente todo el mundo cree que soy egipcio. Las dos opciones eran, primero, hago de cuenta que soy hijo de la familia de Faraón porque pues, su hija me encontró, y si así lo hago, yo voy a tener fama, voy a tener todo el dinero del mundo, tendré lujos y todo lo que yo desee. Voy a tener fama, fortuna, placeres, posición. O tengo la otra opción, admito mis raíces como hebreo y vuelvo a vivir con los esclavos, y eso va a traer como consecuencia que voy a ser humillado, voy a ser degradado, tendré que hacer duros trabajos y posiblemente perder mi propia vida. Con esto, ¿entiende usted el dilema al que se enfrentaba Moisés? Y la razón por la cual Dios usó a Moisés de una manera poderosa, porque él se mantuvo como un hombre de integridad. Él rechazó ser alguien que no era. Él rechazó vivir una mentira y tomó una decisión. Y esa decisión afectó el resto de su vida. Tengo la seguridad de que él pensó, ¿y si ya no doy cuenta que soy Egipto? Y nada más, pues ahí me dejo guiar por el sistema. Yo me imagino que él lo pensó, pero no lo hizo. No lo hizo. Él dijo, yo sí sé quién soy. Y se negó a permitir que el mismo sistema, que cualquier persona, que algún amigo cambiara su identidad. Él sabía quién era él. Observe nuevamente el verso 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció. Le dije que subrayara la palabra renunció. Renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. La palabra renunció literalmente significa repudió, repudiar. No haré eso de ninguna manera, era lo que estaba diciendo Moisés. No hay cómo volver atrás. Yo seré lo que Dios me hizo ser. Y uno de los mayores problemas que explican la razón del estrés en la vida de muchas personas es que generalmente están tratando de ser alguien que no son. Ese es uno de los graves problemas. Cuando usted intenta vivir su vida de acuerdo con las expectativas de otras personas o lo que otras personas quieren o esperan que usted sea, y como eso realmente no es quien es usted, usted llega a una incongruencia que produce estrés. Dios le hizo a usted para ser usted. Él no desea que usted sea otra persona. Si usted intenta ser una persona que no es, eso no va a funcionar en su vida. Usted podría intentar imitar, ser una copia al carbón de alguien más, ser como otra persona, vestir como otra persona, hablar como otra persona, reír como ella, pero si realmente hace eso, acabará creando gran estrés en su vida. Yo trato de imaginarme, porque esto es una verdad bíblica, yo trato de imaginarme aquellas personas que están viviendo como algo que no son. Por ejemplo,
aquel que Dios lo creó varón y está tratando de vivir como alguien que no es. Hace poquito estaba viendo ahí por el internet una mujer que se siente caballo. Se siente caballo. Y ahora ya hasta anda en 4 patas ella. Y brinca como si fuera caballo y demás. Yo trato de imaginarme la crisis que hay en su interior. Tratar de vivir algo que no son. Eso produce gran estrés en la vida de las personas. Pero por otra parte, si busca ser usted lo que Dios desea que sea, el nivel de estrés va a disminuir sobremanera. De repente usted va a decir, wow, para esto fui creado. Vean lo que dice el Salmo 139, 15 y 16. Mis huesos no te fueron desconocidos, cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. La Biblia dice que antes de que usted naciera, Dios planeó todos los días de su vida. Dios planeó cada detalle de su vida. Usted ya era un ser aún antes de nacer. ¿Entiende ahora por qué los cristianos nos oponemos al aborto? Incluso las leyes dicen, no, está permitido hasta las 12 semanas. Pero la Biblia dice que ya es un ser, incluso antes de que nazca. Ya es un ser, eso es lo que enseña la Biblia. Aquí dice que Dios me formó, Dios le formó a usted. Y nos metemos en un grave problema cuando intentamos asumir la forma de otra persona. Eso no funciona, no sirve. Por eso, si pudiéramos definir el éxito es ser aquello para lo que Dios me hizo. Ser lo que Dios me hizo ser, no intentar ser alguien que no soy. Tal vez usted esté tratando de vivir de acuerdo con las expectativas de papá, de mamá, de algún hermano, de algún maestro, de su pareja, pero eso no va a funcionar. Eso va a producir un gran estrés en su vida. Tratar de agradar a alguien, tratar de agradar a muchos, es imposible. Por eso Moisés tomó la decisión correcta, que era el asunto de identidad. Yo sé quién soy y solamente voy a vivir para uno. Usted no tiene que tener la aprobación de todo mundo para ser feliz, pero sí tiene que vivir, tiene que ser aquello para lo que Dios le creó. Tiene que conocer su propia identidad. Si no, por eso va a vivir con mucha tensión y mucho estrés en su vida. Si yo les preguntara a ustedes, imagínense que usted no tiene necesidad de trabajar, porque tiene buenos recursos para vivir y para vivir bien. No tiene necesidad, tiene lo suficiente para vivir y para vivir bien. Pero, de todos modos, tiene que trabajar en algo. ¿Se dedicaría a lo mismo que está haciendo ahora? ¿Difiere un poco? Eso causa crisis en nuestra vida. Eso causa crisis. Yo escucho palabras de algunas personas que dicen, wow, cuando yo me jubile voy a hacer lo que siempre he querido hacer. Y cuando uno se jubila ya no tiene la salud para hacerlo. Por eso a muchos jóvenes les digo, tienes que descubrir aquello que Dios te hizo ser, porque si no, vas a estar viviendo a lo mejor hasta las frustraciones de tus padres. Vas a estar viviendo para aquello que otras personas quieren que tú seas. Y si tú quieres trabajar con este primer asunto importantísimo y hallar la paz en tu corazón, tienes que responder a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y tienes que darte cuenta que tú eres aquel que Dios te hizo para ser.
Moisés trabajó con eso. Tuvo una crisis impresionante. Bueno, hago como que soy egipcio, aunque yo sé que soy hebreo, y pues me va a ir bien. Pero dice no. Él rehusó, repudió, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él sabía quién era, sabía quién Dios le hizo para ser. Y ese es el primer asunto de la vida con el que usted tiene que trabajar. ¿Voy a hacer aquello para lo que Dios me hizo ser? ¿O voy a meterme en ese molde donde la sociedad, mi familia, los demás me han estado metiendo? Y si usted se permite ser metido en ese molde, ya nada más ser metido, para caber en ese molde, usted va a ser presionado y eso va a producir tensión en su vida. Y por eso hay mucha gente que vive con ansiedad. Moisés no. Él dijo, yo sé quién soy. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. El segundo asunto de la vida con el que usted tiene que trabajar es aceptar la responsabilidad por su vida. Tengo que aceptar mi responsabilidad. Moisés tuvo que tratar con este tema, el asunto de la responsabilidad personal. Esto significa que si yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea, tengo que dejar de excusarme. Tengo que dejar de echarle la culpa a otras personas. Tengo que dejar de verme a mí mismo como una víctima de las circunstancias. Hoy vivimos también la era de la victimización. Si usted lee todo lo que sucede a nuestro alrededor, usted se va a encontrar con más de 3,000 tipos diferentes de víctimas identificadas en el mundo. Todo el mundo es víctima de algo. Hoy está muy de moda el bullying, ¿no? Bueno, de moda el tomarlo como una victimización. Yo sé que es bien doloroso, pero eso ya existía, ¿no? Eso ya existía. Los que son de mi rodada y un poquito más, eso lo enfrentamos. Y digo lo enfrentamos porque tuvimos que enfrentarlo. Algunos saben de qué manera lo enfrentábamos, ¿no? Pero lo enfrentamos. Pero hoy vivimos una era de victimización y todos somos víctimas de algo. Y la pregunta es ¿por qué? Porque esa es una realidad, todos somos víctimas de algo. ¿Pero por qué? Sencillo, porque la vida no es justa. La vida no es justa. Aquí no es el cielo, vivimos en un mundo imperfecto. Así, entonces empezamos a compadecernos de nosotros mismos y decimos, ay, pobrecito de mí, soy el más desafortunado del mundo. Pero si Dios realmente va a usar su vida, usted necesita aceptar la responsabilidad por la dirección de su vida. Necesita aceptar la responsabilidad por las decisiones que ha tomado hasta este momento. Vea el siguiente versículo, el verso 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Quiero que subraye ahí la palabra prefirió. Prefirió. Y quiero que tenga en mente lo siguiente: la mayor de todas las libertades que usted ha recibido en la vida es la libertad de elegir, la libertad de escoger. Dios le concedió a usted la capacidad de elegir. Y aquí hay algo bien importante: nuestro futuro está determinado por las elecciones o las decisiones que nosotros tomamos. Y va a sonar curioso lo que le voy a decir, pero si usted desea ser bendecido por Dios, esta es su decisión. En el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio encontramos, he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Para qué? Para que elija. Entonces, si usted desea la bendición de Dios, es su decisión. Dios bendecirá su vida si usted permite que así sea. Él quiere derramar bendiciones sobre nuestra vida, pero solamente si usted permite que esto acontezca, esto va a determinar que usted experimente las bendiciones de Dios. Si está en la posición de recibir las bendiciones que Él tiene para darle. Eso significa primero que yo tengo que determinar mi identidad como lo hizo Moisés. Tengo que dejar de intentar ser quien no soy, pero también significa que no tengo que envidiar a nadie y aceptar mi responsabilidad. Observe Hebreos 11:24.
Ya lo vimos, dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, rehusó. Y en el verso 25 lo vemos tomando una decisión. Primero rehusó, pero después tomó una decisión. Y aquí hay algo bien importante. Primero yo me rehúso a hacer algo, pero después escojo algo también. Una decisión negativa tiene que ser seguida por una decisión positiva. La vida cristiana no es una lista de no hagas, no hagas, no hagas, porque a veces pensamos que eso es. No fumes, no tomes, no bailes, no esto, no lo demás, ¿no? Pensamos que eso es la vida cristiana, como si solamente fuera un listado de no, de prohibiciones. Algunos piensan que la diferencia entre creyentes y no creyentes es que los creyentes no practican todas las cosas buenas de la vida, dirían algunos otros. ¿Alguna vez ha pensado que si la vida cristiana fuera definida, determinada por no hacer esto, no hacer aquello, no hacer esto, no hacer esto? En el panteón están muchas gentes que no fuman, no toman, no beben, ahí estarían los mejores cristianos, ¿no? No se trata de eso. Se trata de tomar decisiones y hacerse responsables de las decisiones. Y cuando tú dices no a algo, tiene que ser seguido por un sí. Tiene que ser seguido por un sí. La Biblia dice que su rechazo, el rechazo de Moisés de ser conocido como hijo de la hija de Faraón, fue seguido por una elección, una decisión. Él rechazó algo negativo y siguió con la aceptación de algo positivo, que en el caso de Moisés fue aceptar el plan de Dios para su vida. Ve el verso 23 nuevamente. Cuando Moisés era pequeño, sus padres lo escondieron porque vieron que él no era un niño común y tenían miedo del edicto del rey. Entonces ellos decidieron, vamos a cuidar a este niño. En aquella frase Dios escogió a Moisés, pero en el verso 25 Moisés tuvo que escoger a Dios. Ya Dios había escogido a Moisés, pero en el verso 25 vemos a Moisés tomando una decisión de escoger a Dios. Él tenía que tomar una decisión. Verso 24 dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y aquí hay algo importante. Una de las señales de madurez emocional o espiritual es que usted deja de culpar a otras personas. Esa es una señal de madurez, una señal inmensa de madurez. Tomo en mis manos la responsabilidad de mi vida. Si usted anda culpando a las personas, hay una palabra para eso. Eso se llama inmadurez. Inmadurez. Cuando yo culpo a las personas, soy un inmaduro. Ay, no, es que mis papás no me mandaron a tal escuela, me mandaron a la UNAM. Ay, es que yo viví en tal colonia y por esos amigos que tuve alrededor. Yo cuando comparto mi testimonio, yo les digo, yo crecí en barrio y en aquellos tiempos era más bravo que ahora. Muchos amigos míos eran adictos, eran borrachos, algunos eran delincuentes. Y entonces si yo siguiera ese esquema, que algunos le llaman el espejo social, si yo siguiera ese esquema, yo tendría que estar ahorita en la cárcel. Pero yo tomé en mis manos la responsabilidad de ese regalo que Dios me dio, que era elegido. Elegí a Dios. Y la Biblia me dice, yo te elegí primero. ¡Wow! ¡Qué grandioso eso!, ¿no? Qué grandioso cuando la decisión de Dios viene y se une. Moisés tuvo que decidir. Moisés no tuvo la capacidad de decidir llegar a la corte de Faraón. No, él llegó ahí. Yo no tuve la elección de esa situación, podría haber pensado Moisés. Yo no le pedí a mi madre que me colocara en una canasta, me pusiera allí en el río Nilo. Yo no le pedí a la hija de Faraón que me adoptara. Esas fueron situaciones que estaban fuera de mi control. Y eso es verdad. Usted va a atravesar por muchas circunstancias, situaciones que usted no puede controlar, no podrá controlar. Pero hay algo que sí, siempre va a usted poder controlar, y esa es la decisión de cómo va a responder ante esas circunstancias.
Es su responsabilidad. Es la elección de cómo va a responder a esas circunstancias. Usted siempre va a poder responder. Y una señal de madurez es cuando usted deja de culpar a otras personas. Deja de verse a sí mismo como una víctima. Y puede decir, ok, hubo cosas negativas en mi vida, pero yo elijo de aquí en adelante el futuro que Dios tiene para mi vida. Y sigo por ese camino. Bueno, como bebé, estaba bien que Moisés viviera la fe de sus padres, pero un día él tendría que desarrollar la fe por sí mismo. Algunos están tratando de vivir la fe de alguien más. Yo conozco gente, es que mi mamá era una mujer cristiana, mi padre era un buen hombre, mi esposa, ella es bien espiritual. ¿Y eso qué? Yo le digo a algunos, usted no va a llegar al cielo agarrado de las faldas de su mamá. Usted tiene que tomar una decisión en su vida. Debe de tener una propia fe personal o nada de eso le va a ayudar. Y parte del signo o de las señales de la madurez es que comience a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Y observe dos hechos acerca de esta importante cuestión en las relaciones. Y los papás tienen que enseñarle esto a sus hijos, aceptar la responsabilidad en la vida. Y son dos hechos importantes los que quiero compartirles acerca de la vida. Número uno, yo no puedo culpar a otros por la dirección de mi vida. Me hiciste enojar. No, tú decidiste enojarte. Tú no lo decidiste. Es que esto fue superior a mí y por eso estamos embarazados. Tú tienes la capacidad dada por Dios de dominarte. Y si no, pídele el control al Señor, que te controle. No puedo culpar a otros por la dirección de mi vida. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que la sociedad nos enseña. La sociedad nos va a decir que su vida es la falta de una o de otra persona. Tú eres producto de tu contexto. Tu mamá tuvo la culpa de cómo eres. Te mantuvo por varios segundos más cuando te estaba bañando ahí abajo del agua y por eso ahora reaccionas de esa manera tan violenta ante la sociedad y eres un asesino, ¿no? La sociedad te va a dar todo tipo de razones para justificar lo que eres el día de hoy. Y la realidad es que ninguno tenemos padres perfectos. No existen hijos perfectos. Ustedes que ahora son padres tampoco son perfectos. No tenemos profesores perfectos en el colegio. Por eso usted no puede culpar a otros por la dirección que ahora tiene su vida. Han sido sus decisiones. La segunda cosa es que yo no puedo vivir el compromiso espiritual de otras personas. Mi papá y mi mamá fueron creyentes, mi esposa es creyente, pero eso no significa nada a menos que tenga yo una relación personal con Dios. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar más cerca de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos les gustaría estar más cerca de Dios? Bueno, hay algunos que no, pero la realidad es que todos nos gustaría estar más cerca de Dios. Pero si la verdad fuera revelada, veríamos que usted está tan cerca o tan lejos de Dios como ha escogido estar. Así de sencillo. Es nuestra decisión. Usted está tan cerca o lejos de Dios como usted ha escogido estar. Nada ni nadie le impide ser una persona más dedicada. Nadie le puede impedir estar más cerca de Dios. Nada le impide tener una relación personal cálida, íntima y bien cercana con Dios. Nadie se lo impide. Cuando usted tome la decisión de caminar con Dios, de tomar día tras día un tiempo para caminar con Dios, usted se va a dar cuenta de cuántas cosas maravillosas van a suceder en su vida. Pero es su decisión. Usted no está más cerca de Dios porque así lo ha decidido. Es nuestra decisión. Nadie me puede impedir estar más cerca de Dios. Nadie. Es una cuestión de responsabilidad. Dice Romanos 14:21, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Algunos van a llegar delante de Dios, es que el pastor no me dijo.
Y si yo estoy cerca le voy a decir, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Hasta ya me lo aprendí de memoria. No, cada quien tiene que tomar la responsabilidad. Y Moisés trató con este asunto. Moisés enfrentó este asunto. Dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los efímeros placeres del pecado. Tomó la decisión de responsabilizarse de lo que sucediera con su vida. La tercera cosa que tengo que decidir es cuáles van a ser mis prioridades. Tengo que decidir cuáles son mis prioridades. Y esto significa que tengo que resolver el asunto de qué es lo realmente importante en mi vida. Moisés también hizo eso, y es una de las razones por las cuales Dios lo usó. Moisés clarificó sus valores, aclaró sus prioridades. Él estableció sus valores sobre los cuales iba a edificar su vida. Sabía qué era importante y qué no. Hebreos 11:26 dice, consideró que el oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Subraye la palabra consideró. La palabra consideró indica un juicio de valor. Significa evaluar, pesar en una balanza, juzgar o valorar. Moisés básicamente se detuvo en su vida y dijo, ¿cuáles van a ser los valores más altos por los cuales voy a vivir? Si yo le pidiera a usted que rápidamente me diera la lista de cuáles son los valores en que basa su vida, ¿sería capaz de identificarlos, poner los 10 valores en los que ha fundamentado su vida o los que está fundamentando su vida? Le pregunto, ¿alguna vez se tomó un tiempito, se sentó a ver, voy a escribir los valores sobre los cuales voy a edificar mi vida y luego también estos valores son los cuales van a guiar nuestro hogar? ¿Alguna vez ha hecho eso? Si le pidiera que viniera aquí al frente y lo compartiera así, ¿lo podría compartir? ¿Podrían hacerlo? Y la reflexión es la siguiente: ¿cómo es que podemos basar nuestra vida en esos valores si nunca nos hemos puesto a pensar en ellos? Suponemos, ¿no? Suponemos, ¿no? Aquí en casa se supone que el valor de la verdad es importantísimo. Bueno, ¿y qué estamos enseñando en la práctica? ¿Qué estamos enseñando en la práctica? Te llama el de la cobranza, ¿no? Contesta a tu hijo, dile que no estoy. ¿Qué estamos enseñando ahí? ¿Cuáles son los valores en los cuales vas a fundamentar tu vida? Y la realidad es que es toda una tragedia vivir una vida sin valores. Y la realidad también es que todos tenemos valores. No sé si usted sabía, pero la delincuencia tiene sus valores. Y hasta valores religiosos también los tiene. El 28 de cada mes se hace una peregrinación a una iglesia ahí cerca del Metro Hidalgo, y el 28 de octubre es la más grandiosa que se hace ahí. Y yo sé que no todos, pero son catalogados la mayoría de los que van ahí como que pertenecen a la delincuencia. O sea, todos tenemos valores, pero a menos que decidamos sentarnos y definirlos, vamos a vivir una vida como si fuera una tragedia. Tenemos que identificarlos, determinarlos. Incluso sería interesante que los escribiéramos y pusiéramos un cuadrito ahí en la casa, ¿no? Sería interesante que los hiciéramos. Yo le animo a que haga ese ejercicio, haga una lista de valores de tal manera que entonces pueda vivir conforme a esa lista. Si usted no decide lo que es realmente importante en su vida, otras personas lo van a decidir por usted. Eso es una gran realidad. Si no decide cómo va a utilizar su tiempo, alguien más lo va a utilizar. Tiene usted que decidir cuáles van a ser las prioridades de su vida. Necesita determinarlas.
Y Moisés se tuvo que enfrentar a los valores del mundo, el sistema de valores del mundo. Yo podría resumir la lista de sistemas de valores del mundo en 4 palabras o en 3 grupos, ¿no? Los valores del mundo los puedo recibir en poder y prestigio. Lo vamos a ver en el verso 24. Quiero ser famoso. Ese es un valor del mundo. El segundo, el placer. Verso 25. Quiero sentirme bien. Moisés tuvo que enfrentar eso y vamos a ver cuáles fueron sus decisiones. Pero también las posesiones. Verso 26. Yo quiero hacer una fortuna. Todos queremos hacer una fortuna. Y algo interesante, si usted ve los anuncios de la televisión, se va a dar cuenta que siempre esos anuncios van dirigidos a una de estas 3 tentaciones. Obsérvelos. Piense ahorita en cualquiera, ¿no? Obedece a tu sed. ¿Recuerda ese comercial de Sprite? Obedece a tu sed. ¿A qué área va relacionado? Placer. Placer. Creo que lo valgo. ¿A qué área va? Yo soy valioso. Todos queremos ser famosos. Y es un pequeño lujo, pero creo que lo valgo. Y a lo mejor hasta juegue ahí en familia, ¿no? Cuando están viendo la televisión. Vamos a ver de qué se tratan los comerciales. Placer, fama o posesiones, ¿no? Placer, fama o posesiones. Y la verdad es que esto es lo que el mundo ofrece y es lo mejor que el mundo puede ofrecer. Mire, cuando Satanás viene a tentarlo, siempre va a usar una de estas 3 cosas. Los placeres de la carne, los placeres de los ojos y los placeres de la vida, el orgullo de la vida. Ahí va a atacar. Pero es irónico, cuando usted observa la vida de Moisés con los patrones del mundo, la compara, Moisés tenía estas 3 cosas. Él tenía todo. Obviamente tenía poder y prestigio. Estaba en la línea de sucesión de Faraón. Él tenía placer, todos los deseos, él podía satisfacerlos. Y tenía posesiones, todas las riquezas, o la mayor parte de riquezas del mundo de aquella época, estaban concentradas allí en Egipto. O sea, Moisés tenía todo esto, pero Moisés se apartó de todo ello. ¿Por qué? Porque él tenía valores más altos. Él sabía que estas cosas no duran. Si usted desea ser usado por Dios, hay un punto importante. Si va a decir sí a lo que Dios desea hacer en su vida, va a tener que decir no a muchas cosas. Esa es una realidad de la vida. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy son los cristianos que no están dispuestos a decir no a los patrones del mundo. Quieren seguir a Dios y seguir con los patrones del mundo al mismo tiempo. Y ese es un problema fundamental. Pero comprometerme con los patrones del mundo, la realidad es que me va a hacer sentir miserable. Usted necesita aprender a decir no. Yo me niego a ser arrastrado por la corriente de que siempre más es mejor. No necesariamente. Tenemos que trabajar y trabajar para tener cosas, para tener bienes. Los acumulamos toda la vida simplemente para que cuando mueran los deje. Qué irónico. Vamos a observar los valores de Moisés y se va a dar cuenta que están en oposición con los valores del mundo. Él tenía 3 valores básicos. 1, los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad. Como nieto de Faraón, él era un heredero al trono. Era una celebridad. Tenía una posición de gran poder. Pero Moisés dijo, no, esto no es lo importante. La fama no es todo lo que parece ser. Muchas veces se es una celebridad, pero en unos minutos puede cambiar eso. ¿No le llama la atención los famosos? Y esto sucede hasta con los cristianos. Cuando hace muchos años tenía un amigo que era director de una librería cristiana y me dice, ay, cada cosa que nos pasa aquí. Dice que de repente
llegaban unos hermanitos y llegaban ahí, oiga, ¿no tendrá por ahí de casualidad el CD de, no sé, póngale un nombre el que quiera, ¿no? El CD de Dani? Y dice que a los 15 minutos llegaba otro, oiga, ¿no tendrá el CD de Dani, fulano de tal? Y así llegaban, y entonces los hermanos, oiga, pues este es muy solicitado, ¿no? Y entonces compraban discos. Y después se les quedaban todos ahí. Nada más era una estrategia para que querían fama, ¿no? Pero no sé si se ha dado cuenta de las personas famosas que primero buscan ser reconocidos por todo, ¿no? Y van a todos lados. Y ya después de que son famosos, se cubren, se ponen lentes oscuros, se ponen alguna gorra para que nadie los vea. O sea, es irónico todo eso, ¿no? Moisés decidió que los propósitos de Dios son más valiosos que la popularidad. Cuando yo estaba en la prepa, me volví un poquito popular porque llevaba muy buenas calificaciones, me convertí en jefe de grupo y demás. Salí de la prepa. Unos meses después regresé para buscar un documento y ya nadie me conocía. Así es. Por eso Moisés tuvo que decidir y decidió que los planes, los propósitos de Dios eran más grandes que la fama. Una segunda cosa, decidió que el pueblo de Dios es más valioso que los placeres. La Biblia nos muestra la vida de Moisés. Él estaba viviendo una vida en la realeza, pero la Biblia dice que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los efímeros placeres del pecado. Y la Biblia es bien honesta. Dice que el pecado es placentero. Si el pecado fuera feo, ¿quién pecaría? Pero no, es placentero. Y la misma Biblia lo dice, pero dice que es efímero, es momentáneo. Momentáneo. Los placeres del pecado, la Biblia enseña que duran muy poco tiempo. Usted va a recibir las consecuencias de esos efímeros placeres del pecado. Usted puede enredar su vida, ser totalmente irresponsable, pero va a llegar el momento en que va a tener que pagar por ello. Lo tiene que pagar. Y el problema es que eso no es lo que queremos, no queremos pagar. Moisés dijo que el pueblo de Dios era más importante que los placeres. Y alguna vez, si usted quiere ser usado por Dios, tendrá que hacer algo que no va a ser muy agradable. Nuestro problema es que queremos servir a Dios cuando nos conviene. Moisés no. Decidió que ser maltratado con el pueblo de Dios era más valioso que gozar de los efímeros placeres del pecado. Y la tercera cosa que mostró sus valores fue que la paz de Dios es más valiosa que las posesiones. Consideró que lo propio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Él rechazó la forma del mundo, la fama, los placeres del mundo y los tesoros del mundo. Moisés renunció a las cosas en las que nosotros gastamos toda la vida. Queremos ser famosos, tener todo eso. Moisés lo tenía y él lo rechazó. Y tal vez esta es una de las razones por las cuales Dios lo usó de una manera tan poderosa. Tenía los valores correctos. Pero ¿qué es lo que motivaba a Moisés? Vea el verso 26. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Sus valores estaban determinados por su visión. Realmente también nuestros valores están determinados por aquello que estamos observando, nuestra visión. Moisés era un hombre de visión. Me encanta ese himno antiguo, algunos lo recuerdan, fija tus ojos en Cristo, no sé si lo recuerdan, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. ¿Y qué dice la siguiente parte? Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Si usted tiene sus ojos puestos en el lugar correcto, sus valores van a ser los correctos. ¿Qué es lo que usted está mirando? ¿Está mirando a otras personas? ¿Está mirando a su cuenta bancaria? ¿Está mirando a Jesús? ¿En dónde está fijando
su mirada? ¿Dónde está puesta su visión? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Pablo tenía la misma visión que Moisés. Lea ahí Filipenses 3:8, que lo tiene en su bosquejo. Dice, es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Pero no lo hacía con un dejo de tristeza. Yo sí escucho a algunos cristianos, antes de ser cristiano me iba mejor. ¿Quién sabe qué es que te vaya mejor? Si vamos a la Biblia, que nos vaya mejor es caminar dentro del plan y el propósito de Dios. Y la cuarta cosa que tuvo que enfrentar Moisés, un asunto también de la vida, es que tuvo que enfrentar las dificultades. El último tema con el que luchó Moisés fue el de la perseverancia. Para enfrentar toda clase de dificultades necesitamos ser perseverantes. La vida de Moisés la puedo resumir en 2 palabras. Él perseveró. Así la puedo resumir. Hebreos 11:27. Vea lo que dice. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. ¿Cuál era la clave de la perseverancia de Moisés? Miren, en el Egipto de aquellos días, Faraón era el Señor supremo, era el soberano sobre todas las cosas. Si el Faraón le mandaba hacer algo, era mejor que lo hiciera, porque si no, cuello, como diría el chinito, ¿no? Copela o cuello. Estaría muerto. Faraón tenía el completo control sobre los que estaban bajo su dominio. Faraón era el señor absoluto de Egipto, excepto para Moisés. Él dijo, yo decido obedecer a una autoridad mayor. La Biblia dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Moisés dijo, voy a vivir mi vida para una sola persona. Yo le pregunto, ¿usted está haciendo lo mismo? ¿Quién es el número 1 en su vida? ¿Está viviendo para recibir la aprobación de quién? Hay un libro que me gusta mucho, que es el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey ahí da algunas ideas para definir la misión de vida. Y él guía a la gente a que haga un ejercicio para poder definir su misión de vida y dice, imagínate el día de tu funeral. Imagínate que tú puedes escuchar lo que las personas van a decir de ti y van a pasar 4 personas a hablar acerca de ti. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo y un hermano de la iglesia. Ellos van a hablar acerca de ti. ¿Qué te gustaría que dijeran? No qué dirían, sino qué te gustaría que dijeran. Y entonces dice Stephen Covey, eso que te gustaría que dijeran, entonces define lo que tienes que empezar a construir. Y esa es una forma en la que puedes desarrollar una declaración de misión de vida. Pero quiero decirle lo siguiente, al final no importa lo que digan otras personas, al final realmente importa lo que Dios va a decir acerca de nosotros. Eso es lo que realmente importa. Un día vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que dar cuentas de Dios, a Dios sobre nuestra vida. Y Él nos va a preguntar, ¿qué estaba en control de tu vida? ¿Quién estaba en control en tu vida? ¿Quién era el número 1 en tu vida? Yo te creé, te va a decir Dios. Te di libertad de elegir. Podrías escogerme para ser tu guía, o podrías escogerte a ti mismo o a alguna otra persona para guiar tu vida. Te di la libertad, la oportunidad de escoger. Y acuérdese que hace rato le dije, no tiene por qué agradar a todo mundo para ser feliz. Si usted quiere experimentar la paz que Moisés tenía en su vida, tiene que hacer como Moisés, fijar su mirada, sus ojos en Cristo. La Biblia dice que Moisés se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y una de las razones por las cuales Dios usó poderosamente a Moisés es porque él nunca desistió. Probablemente fue el hombre con más perseverancia en la historia. Y le voy a decir por qué. Miren, resistió 10 plagas ahí en Egipto. Aguantó a unos millones de quejumbrosos ahí en el desierto.
Nos aguantó personas inmaduras, bebés espirituales. 40 años con ellos ahí en el desierto. Oh, eso es perseverancia. Seguro que eso es perseverancia. Esperó luego 40 años en el desierto antes de que los condujera. Yo le llamo algo así como un retiro personal de 40 años en el desierto cuando salió huyendo de Faraón. 40 años ahí en su retiro personal. Después otros 40 años vagando ahí en el desierto. 80 años para que la promesa de Dios se cumpliese. Eso es persistencia. Algunos ya se habrían dado por vencidos, o no sabríamos, podría decir eso. ¿Cómo es que se puede desarrollar esta clase de persistencia en la vida? El secreto de la perseverancia es poner la mirada en el invisible, como dijo Moisés. ¿Quién era el invisible? Dios. Quiero cerrar preguntándole, ¿para qué o para quién está viviendo usted? ¿Qué ha planeado hacer con el resto de su vida? No importa si tiene 20, 30, 70 años, no importa. ¿Qué le gustaría hacer con su vida que fuera útil? ¿Le gustaría causar algún impacto con su vida? Esa es su decisión. Dios está esperando que usted lo decida. Él está esperando que usted resuelva estos 4 asuntos básicos de la vida. 1, el asunto de identidad. ¿Quién es usted? 2, el asunto de la responsabilidad. ¿Para qué va a vivir? 3, el asunto de la prioridad. ¿Qué va a ser lo más importante en su vida? Y 4, el asunto de la perseverancia. Para enfrentar las dificultades, tiene que mantener los ojos en Cristo. Vean lo que Elías dijo al pueblo en sus días. Primero Reyes 18:21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, ¿qué dijo? Deben seguirlo. Y eso yo se lo digo a ustedes. ¿Hasta cuándo van a claudicar en 2 opiniones? Si Dios es el Dios verdadero, rindan sus vidas al Señor. Entreguen sus vidas al Señor. Todo cuanto eres, todo cuanto tienes, entrégalo en las manos del Señor y permite que Él lo use. Tenemos que tomar la decisión de decir: por el resto de mi vida voy a hacer las cosas a la manera de Dios. Voy a estar involucrado en lo que Dios quiere, involucrado en el ministerio. No importa lo que cueste. Mire, todo lo que Moisés tuvo que dejar, a todo lo que tuvo que renunciar. Pero vea cuánto ganó. Si Moisés hubiera permanecido en la corte de Faraón, a lo mejor hoy no estaríamos hablando de Moisés. A lo mejor si usted fuera a algún museo allá, a lo mejor ahí sí, mira la momia de Moisés, ahí sí. Pero hoy estamos hablando de Moisés, de su testimonio, de su ejemplo, de su perseverancia, porque él obedeció a Dios. Una decisión muy difícil, una decisión muy incómoda, pero eligió correctamente, y hoy millones de personas en el mundo hablan de Moisés. No esté dividido entre 2 opciones. Josué también dijo esto: elijan ustedes mismos a quién van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo le pregunto, ¿ya ha dicho esto respecto a su hogar? ¿Y lo está respaldando por sus acciones? No importa lo que los vecinos van a decir de nosotros, nosotros vamos a servir al Señor. ¿Ya ha tomado esa decisión? Si no la ha tomado, por eso las tensiones y las presiones le abruman. Y tal vez algunos lo primero que tienen que hacer es invitar a Jesús a que dirija sus vidas. Después participar en las clases de discipulado aquí en la iglesia, involucrarse en algún ministerio, haga algo para iniciar el cambio en su vida. Yo quiero decirle que es más fácil cambiar la dirección de un auto que está en movimiento que cuando está parado. Es más fácil. Empiece a hacer algo con su vida, inicie a hacer alguna cosa.
Involúcrese en algo, en la vida, en la iglesia. Dios le va a guiar para estar en el ministerio preciso. ¿Qué va a suceder como resultado de su vida? ¿Qué va a suceder? Hace rato en la oración les decía las condiciones de nuestra nación, y algunos apuntan a que habemos cerca de 20% de creyentes en el país. 20%. ¿Qué significa? Que no estamos impactando, que no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Estamos bien metidos en buscar la fama, placer, posesiones, y aquello para lo cual Dios nos llamó, no lo estamos haciendo. Y aclaro, su llamado no está peleado con todo lo demás. Por ejemplo, ahí en tu trabajo, Dios quiere que hagas una diferencia. Ahí en tu escuela, Dios quiere que hagas una diferencia. Con tus vecinos, Dios quiere que hagas una diferencia. No te quiere como monje en un monasterio. Eso no funciona. Te quiere usar como sal y luz del mundo, de la tierra. ¿Vas a tomar la decisión como Josué? Yo te animo a que hoy hables con el Señor. Y si quieres encontrar la paz que tu corazón necesita, tienes que tratar con estos asuntos de la vida. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos nuestra vida y ayúdanos, Señor, a ser usados tan poderosamente como usaste a Moisés. Ayúdanos a tomar, Señor, decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida. Ayúdanos a trabajar con el asunto de la identidad. ¿Quién soy yo? No permitas que caigamos en el molde del mundo. Con el asunto de la responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Tú nos has dado libertad. Ayúdanos a tomar con esa libertad la decisión de abandonarnos en tus manos, de ser usados por ti. Ayúdanos a establecer con claridad prioridades en nuestra vida, definir cuáles son los valores por los que vamos a vivir. Y a veces vamos a tener que vivir una vida de contravalores. Y Padre, que tomemos la decisión de enfrentar las dificultades poniéndote en el trono de nuestro corazón. Bendice cada uno de mis hermanos y permite, Señor, que al regresar a sus hogares, cuando reflexionen sobre lo que tú quieres para su vida, te tomen las mejores decisiones como lo hizo Moisés. Gracias en el nombre de Jesús.